te la vas a hacer muy pronto. Cuando tengas a un familiar en cama que no se puede levantar, que tú sabes que Dios lo puede levantar y no lo hace. Cuando alguien te humille y tú sabes que Dios puede librarte de las humillaciones y no lo hace. Cuando alguien te quiera matar, cuando alguien mate a un ser querido tuyo por causa de la fe y tú sabías que el Señor podía evitar eso y no lo evitó, sino que te dejó cruzar por ello, ahí la pregunta o ahí lo que tú tienes que hacer es volver y pensar en este texto. ¿Por qué? Porque, mi hermano, la meta de este sermón, déjame te digo, no es solamente que tú salgas entendiendo aquí en un aspecto teológico de lo que significa la transfiguración. Eso lo vamos a entender. Dios mediante lo vamos a tratar de dejar claro. Pero, hermano, la meta de este sermón tampoco es que tú te vuelvas un adicto al sufrimiento. Yo he conocido muchos cristianos en la actualidad que sienten que si no sufren, no son espirituales. No. La meta de este sermón no es que tú te vuelvas adicto al sufrimiento o que menosprecies el sufrimiento ajeno. La meta de este sermón, y esto lo podrías ver como la idea central, es que tú veas que el Señor Jesús nos permite tener una visión alta de su gloria para que podamos experimentar una humillación baja por Él en la tierra. Ese es el punto. Entre más alta sea nuestra visión de la gloria de Dios, más dispuestos vamos a estar a llegar a las profundidades de la humillación, a las profundidades del dolor, a las profundidades del sufrimiento, confiando en la voluntad del Señor. Eso es lo que Jesús quiere que hagan los discípulos. La gloria o el sufrimiento escondido en la gloria. Y note que el texto desde el principio presenta al Señor Jesucristo separando a sus discípulos para darles esta enseñanza, ya no con palabras solamente, sino con una experiencia. Por eso en los versículos del 1 al 8 yo he titulado el primer encabezado de esto, la gloria revelada a discípulos débiles. Porque si hay algo que muestra este texto, es que Jesús es glorioso y que los discípulos, aun cuando conocían la gloria de Cristo, seguían siendo débiles. Así que no caigas en estas mentiras que a veces dicen el que cree y el que conoce la gloria de Dios, puede hacer todo. ¿Has escuchado esos mensajes triunfalistas? Si tú conoces la gloria del Señor Jesucristo, si tú crees en la gloria del Señor Jesucristo, para el que cree esas cosas no hay nada imposible por hacer. De hecho, una vez yo escuché o miré de estos memes, que no eran memes, de estas cosas que sube la gente en el Facebook como frases de la iglesia del Señor. Y una de las cosas que decía era, la fe es lo único que te va a llevar a donde tú quieras ir. Suena bíblico. Con fe yo puedo llegar a donde yo quiera ir. Hermano, estos discípulos van a ver la gloria del Señor y van a sentir que no pueden llegar a ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque la fe, el conocimiento de Cristo, no te lleva a donde tú quieres ir, te lleva a donde Dios quiere que tú vayas. Y eso a veces es caminar por el valle de sombra de muerte. La fe no te va a sacar del valle de sombra de muerte cuando Dios te quiere ahí. Yo puedo estar en el valle de sombra de muerte creyendo que Dios me quiere sacar. Eso no obliga a Dios a sacarme. Lo que la fe va a hacer es dejarme en el valle de sombra de muerte, tomado de la mano del Señor, confiando en el Señor, llorando mientras espero en el Señor, pero en un corazón confiando y luchando con la duda, no entregándome a la duda. Por eso algo que vas a ver, Jesús es glorioso, los discípulos son débiles. Dice el texto que 6 días después de que Jesús les ha hablado de la cruz, de que Jesús les ha hablado de que va a ir a morir en el Calvario, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo primero que Mateo hace es presentarnos un escenario que todos nosotros
primero que Mateo quiere hacer es hablarnos de esta gloria que vieron los discípulos. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que cuando Mateo nos quiere hablar acerca de la gloria que vieron los discípulos, no utiliza solamente la experiencia de los discípulos, sino que utiliza principalmente la escritura para mostrarnos que la experiencia es verdadera. No sé si me hago entender. Mateo pudo haber dicho, los discípulos vieron a Jesús transfigurado y ya. Pero alguien dice, ¿y cómo sabemos que sí fue Jesús al que vieron? ¿Cómo sabemos que esa sí era la gloria de Dios? ¿Cómo sabemos que su experiencia era verdadera? ¿Y sabe cómo lo hace Mateo? Dice, te voy a hablar de la experiencia de estos tres discípulos, de Juan, de Jacobo y de Pedro, pero lo voy a hacer a través de las Escrituras. Por eso es que menciona muchas cosas que vienen del Antiguo Testamento, para que nosotros veamos no a Jesús con una gloria que era algo nuevo, sino a Jesús dando a conocer la gloria del Dios del Antiguo Testamento. El hecho que nos diga que se lo llevó a un monte no es coincidencia. Si usted va a Éxodo 3, el mismo Dios que en el Antiguo Testamento descendió al monte y se encontró con Moisés antes de liberar a su pueblo, antes de sacar a su pueblo de la esclavitud, es el mismo Dios que ahora ha descendido, el Señor Jesucristo, y está una vez en un monte, antes de liberar a su pueblo, ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado a través de la cruz del Calvario. ¿Sabe qué nos está diciendo Mateo? Póngase un momento en los zapatos de Pedro usted. 6 días antes, Pedro le había dicho a Jesús, cuando Jesús le dijo, voy a la cruz, Pedro le había dicho a Jesús, no lo hagas. 6 días antes le había dicho a Jesús que esto jamás te acontezca. 6 días antes, Pedro se había sentido con el derecho de darle una orden al Señor Jesucristo. Ahora está viendo a quién estaba tratando de dar órdenes. Ahora está viendo que cuando él se opuso al Señor Jesús, se estaba oponiendo a Dios. Y aquí es bastante intencional Mateo a la hora de describir a Jesús como Dios. Hay quienes dicen que la Biblia nunca presenta a Jesús como Dios, y este pasaje dice todo lo contrario. No, Jesús es el primer ser creado por Dios, dicen los mormones. No. O Jesús es la primera y la más grande creación de Dios, dicen los testigos de Jehová. Dice Mateo, no, Jesús es Dios. ¿Sabe por qué el texto nos está diciendo que la ropa del Señor Jesucristo empezó a brillar, que su rostro comenzó a brillar como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz? Porque el apóstol Mateo nos está diciendo, el mismo Dios del que se habla en Salmo 104, versículo 2, aquel cuyas vestiduras se cubre de luz como vestidura, dice, ahora estaba aquí. Ahora estaba aquí, dando a conocer su gloria, porque Él espera que si tú conoces su gloria, tú estés dispuesto a sufrir por Él. Hermano, déjame te pregunto, ¿tú sabes que Jesús es glorioso? Amén. ¿Cómo reaccionas tú cuando tienes que sufrir por Él? ¿Tú sabes que Jesús es glorioso? Amén, pastor. ¿Cómo reaccionas tú cuando puedes predicarle el evangelio a alguien y no lo haces por miedo a cómo va a reaccionar? ¿Tú sabes que Jesús es glorioso? ¿Cómo reaccionas tú cuando tienes mucha flojera para leer tu Biblia y tienes 1000 opciones más? ¿Cedes a las opciones que tienes aparte de la Escritura o baja la Escritura? Jesús está diciendo aquí, lo que está mostrando el Señor Jesucristo es, yo no solamente les estoy mostrando a ustedes mi gloria en el monte de la transfiguración, porque yo quiero que ustedes se identifiquen con la gloria del monte de la transfiguración. Hermano, ¿sabes tú cuál es la evidencia de que tú y yo estamos realmente identificados con la gloria que el Señor Jesús dio a conocer en el monte de la transfiguración? Que no tenemos problemas con identificarnos con la vergüenza del Señor Jesús, aquella vergüenza que sufrió en el monte Calvario cuando murió en la cruz.
Todos quisiéramos vivir en el monte de la transfiguración, pero Jesús dice, yo quiero que ustedes se identifiquen conmigo en el monte Calvario, en aquella cruz. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro, fue lo que Pedro aprendió, lo que Pedro entendió en 1 de Pedro 4:13. Note cómo describe el apóstol Pedro esto. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, como la que está viendo Pedro en este momento en el monte de la transfiguración, os gocéis con gran alegría. ¿Sí nota? Dice Pedro, no solamente sufran, gócense cuando sufran. No solamente batallen con la carne, gocen cuando batallen con la carne. Cuando les den una bofetada por causa del Evangelio, no solamente no regresen la bofetada, sino gócense de que recibieron esa bofetada. Wow, esa es una tarea difícil, porque a mí nunca nadie me ha dado una bofetada por causa del Evangelio, pero yo me he defendido por ofensas menores. Es una tarea difícil, por eso, otra vez, hermano, ¿qué tanto conoces tú la gloria de Dios? Pregúntate qué tanto te gozas tú en cuanto a las cosas débiles que tienes que experimentar. Y alguien aquí podría decir, pastor, usted me está hablando que me tengo que volver un masoquista. O sea, que tengo que ser un masoquista, que si me pegan no solamente no respondo, sino que me alegro. No, hermano, no te estoy hablando que seas un masoquista, tampoco te estoy diciendo que ames el sufrimiento, te estoy diciendo que ames la gloria del Señor Jesucristo tanto que el sufrimiento te parezca poco. Tanto que el sufrimiento te parezca poco. Si yo te digo a ti, hermano, tienen a tu hijo aquí y están a punto de quitarle la vida, ¿qué prefieres tú? ¿Que le quiten la vida a tu hijo o que te la quiten a ti? Un buen padre diría que me la quiten a mí, pastor. No lo diría porque ama la muerte. No lo diría porque la muerte no duele. O no lo diría porque es masoquista. Lo diría porque ama a su hijo y está dispuesto a sacrificar su propia vida por su hijo. Bueno, lo mismo, pero de una manera más profunda te estoy diciendo el día de hoy. No sufras porque amas el sufrimiento. No sufras porque eres masoquista. Sufre porque amas la gloria del Señor Jesucristo mucho más de lo que amas tu propia comodidad, porque amas la gloria de Cristo más de lo que amas estar en paz con los hombres. Por eso, hermano, yo el día de hoy no te quiero preguntar cómo te hubieses sentido tú si hubieses visto al Señor Jesús transfigurado en el monte. No te quiero preguntar cómo te hubieses sentido tú si hubieses visto a Jesús lleno de gloria, sino cómo te sientes tú cada vez que tienes que sufrir por causa de esa gloria. Porque la manera en la que yo reacciono cuando sufro por su causa dice mucho del entendimiento que yo tengo de él. Pablo decía, yo con el mayor gozo, dice en 2 de Corintios, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo decía, no solamente voy a sufrir por Cristo, voy a disfrutar no el sufrimiento, sino que me identifiquen con Cristo. Por eso Spurgeon decía que si tú eres un hijo de Dios y algún día alguien a ti te rompe un hueso por la causa de Cristo, Cristo es tan glorioso que ese hueso de tu cuerpo será el más glorioso de todos los huesos que tú tienes. Será el más privilegiado. Por eso, hermano, conocemos esta gloria. Conocemos cómo reaccionaste tú la última vez que alguien te sufriste una injusticia. ¿Cómo reaccionaste la última vez que predicaste el Evangelio y alguien no te escuchó? ¿O cómo reaccionas tú cuando sientes que la gente no te está prestando la atención que desearías? Es que mi esposa no me está viendo como yo quisiera, pastor. Llego y la comida no está lista. ¿Cómo reaccionas ahí? ¿Cómo reaccionas tú cuando tus hijos no te escuchan como tú quisieras que te escuchen? Y no me malinterpreten, nada de eso es malo. No es malo tener hijos obedientes, una esposa que nos cuide de alguna manera. Lo malo es cuando para mí hay más gloria en eso que en el Señor Jesucristo. No es malo querer tener una iglesia que
trate bien, que nos trate de manera calurosa, de manera cálida. Lo malo, hermano, es cuando tú encuentras más gozo en la gloria que te puede dar la iglesia, llenando tus expectativas, que creyendo y meditando en la gloria del Señor Jesucristo. Esa es la lección para los discípulos. Es como si Jesús les dijera: amados míos, van a sufrir, y cuando sufran recuerden esto. Recuerden que yo soy glorioso, recuerden que yo soy grande, recuerden que yo lo controlo todo, y recuerden que yo soy el único que tiene gloria y voluntariamente me escoge de esa gloria. Hermano, de verdad, qué lección tan difícil y desagradable a la carne. Qué desagradable a la carne que alguien me golpee y yo me tenga que quedar sentado. Habemos algún grupo de cristianos que no necesitamos que usted nos golpee para querernos golpear. Si usted me habla mal, yo ya lo quiero golpear. Y el Señor dice: no, pero si te golpean, aguántate y gózate, que te identificaron conmigo, que la gente te ve y te confunden conmigo. Gozaos, dice el Señor Jesucristo, cuando los persiguen, porque vuestro galardón está en los cielos. Y este es el galardón: ver a Jesús lleno de gloria, ver a Jesús rodeado de gloria, ver su rostro como aquel sol que más brillante que el sol. Hermano, ese es el galardón: ver a Cristo y postrarte ante Él, no para ser destruido, sino para conocer el amor que Él te ha dado. Ese es el galardón. Piensa en esto la próxima vez que te quieras defender. Piensa en esto la próxima vez que sientas vergüenza de hacer algo que el Señor Jesucristo mandó. Pastor, es que yo no predico el Evangelio porque me da pena hablar. Los discípulos iban a tener que predicar el Evangelio, y más les valía que pensaran en esa gloria. Y que dicho sea de paso, tú no predicas, y yo no es que no predico el Evangelio porque me da miedo hablar. Yo creo que no existe el temor a hablar en público. ¿Existe el temor al público al que le hablo? No existe la vergüenza a hablar. No existe me da pena hablar. O una de dos: o me da miedo el público al que le estoy hablando, o me da vergüenza el mensaje que estoy hablando. Pero hablar no le da vergüenza a nadie. La vergüenza a la gente, la vergüenza al mensaje. Por eso, medita en su gloria, considera su gloria, porque esta gloria fue la que capacitó a los discípulos. Y note que el texto muestra una vez más, este texto, lo increíble del texto es que de alguna manera nos dice Jesús es glorioso, pero al mismo tiempo nos dice Jesús sufrirá humillaciones de manera muy profunda. Y por eso es que aparecen estos dos personajes en los versículos 3 y 4. Dice: y he aquí, en medio de aquella gloria, cuando todo parecía perfecto, cuando todo parecía color de rosa, aparecieron Moisés y Elías. Esa era una mala noticia para los discípulos. Hablando con él, hablando con Jesús, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. De alguna manera, como le digo, estos versículos sí nos muestran la gloria del Señor Jesucristo, pero la aparición de estos dos personajes nos muestran un sentido de humillación que sufrirá el Señor Jesucristo. Y en el libro de Mateo no lo podemos ver claramente. El texto solamente nos dice que los discípulos, o que Jesús estaba hablando con Moisés y Elías. Alguien diría: pastor, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, estaban hablando cosas que a los discípulos no les agradaron. Sabemos por el pasaje paralelo de Lucas 9:31 que para este tiempo, mientras Jesús hablaba con Moisés y con Elías, se nos dice que estaban hablando acerca de un éxodo. Dice en Lucas 9:31 que cuando aparecieron Moisés y Elías, aparecieron rodeados de gloria y hablando de su partida, de la partida del Señor Jesús. Y la palabra griega ahí es hablando de su éxodo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hermano, ¿qué pasó en el éxodo? En el éxodo tuvo que morir un cordero para que saliera libre el pueblo.
Tuvieron que morir muchos corderos para que salieran libre el pueblo. Bueno, en medio de su gloria, el Señor Jesucristo está hablando con Moisés y Elías acerca de su humillación. Por eso le digo que este mensaje nos muestra que para abrazar la gloria tengo que estar contento con la humillación. Porque Jesús está rodeado de gloria, y mientras está rodeado de gloria, está hablando acerca de la humillación que va a sufrir. Está hablando de aquello que sucedió cuando le describe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Está hablando que Él está en gloria, pero al mismo tiempo está dispuesto a despojarse, a humillarse hasta lo sumo, a sufrir muerte y muerte de cruz. Por eso, mi hermano, una vez más, el punto del Señor Jesucristo es que entre tú más comprendas la gloria del Señor, más dispuesto vas a estar a sufrir humillaciones para la gloria de Dios. Hermano, si alguna vez tú te has pensado, te has puesto a preguntarte, ¿qué le costó a Jesús tu salvación? Mira este texto. Rodeado en gloria, comunicación perfecta con sus santos, un rostro que brilla a un rostro escupido. Pasó de tener ropa cubierta en luz a estar descubierto de su ropa. Pasó de tener un rostro lleno de brillo al que intimidaba aún a los mismos ángeles que nunca han pecado a ser escupido por los peores pecadores, y pasó de estar disfrutando la gloria a estar sufriendo la desgracia y estar sufriendo bajo la ira de Dios. Así de grande fue el sacrificio, y mi hermano, así de grande es el amor del Señor Jesucristo por nosotros. Sufrió, se humilló hasta lo sumo, sufrió muerte y muerte de cruz. Por eso, una vez más, mi hermano, todo lo que nos lleva a nosotros a conocer más a Cristo tiene el propósito de llevarnos a sufrir como Cristo. ¿Sabe usted por qué apareció Moisés y Elías? Piénselo de esta manera. ¿Por qué no apareció David y Salomón, que eran figuras grandes también del Antiguo Testamento? ¿Por qué no apareció quizás Isaac y Abraham, que eran aquellos a los que se les hizo el pacto en el pueblo de Israel? ¿Por qué apareció Elías y por qué apareció Moisés? Porque está diciendo el Señor, este es mi hijo, o este Salvador que está aquí es el que cumple todo lo que Moisés habló acerca de un Salvador, y es el que cumple todo lo que los profetas dijeron acerca de un Salvador. ¿Sabe lo que esto está diciendo? Lo que está diciendo el Señor Jesús, todo en la palabra de Dios, todas las promesas de Dios están cumplidas en esta persona del Señor Jesucristo. Moisés habló la ley del Señor, Jesús cumple la ley del Señor. Los profetas hablaron acerca del Salvador prometido del Señor. Los profetas como Elías hablaron acerca de este Salvador. Jesús es ese Salvador. ¿Y sabe qué es lo que nos está mostrando? El que cumple la ley va a sufrir. Por tanto, el que quiere seguir, al que va a cumplir la ley, tiene que estar dispuesto a sufrir. Por eso es que Jesús acaba de decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese esa ambición que tiene de grandeza. Niéguese esa ambición que tiene de ser reconocido. Niéguese esa ambición que tiene de ser admirado. Niéguese todos los deseos que tiene de vivir quejándose. Niéguese todo aquello que siente que se merece, porque el que pierde su vida por causa de mí la hallará, y el que la encuentre en este mundo la perderá por eternidad. Hermano, ¿el Cristo que tú conoces es así de glorioso? El Cristo que tú conoces es digno de que pierdas tu vida. Y usted puede decir, pastor, pero es que si tan solo yo hubiese estado ahí, podría hacer todo lo que me demanda.
Si tan solo, pastor, qué envidia le tengo yo a Pedro, qué envidia le tengo yo a Juan, qué envidia le tengo yo a Jacobo. Y esto es lo cómico, que no es tan cómico. Pero ¿sabes qué tan duro es nuestro corazón, hermano? Que tú y yo podríamos haber estado ahí y no haber entendido el mensaje. Tú y yo, de hecho, hemos estado ahí. No hemos visto con nuestros ojos la gloria, pero si tú eres salvo, has visto con el corazón la gloria de Cristo. Pero el corazón sigue siendo duro. Y cuando llega el tiempo de obedecer, no lo hacemos. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. Vieron la gloria del Señor, vieron a Jesús rodeado en gloria, y cualquiera pensaría que el apóstol Pedro, que siempre era el primero en hablar, le iba a decir al Señor Jesús: Señor, estamos listos para ir a Jerusalén, bajémonos de aquí, bajemos y vamos a Jerusalén y vamos a enfrentar la cruz de una vez. Ese era el punto. Para eso los trajo Jesús aquí, para que cuando subieran, vieran su gloria y bajaran dispuestos a sufrir por esa gloria. Pero ¿sabe qué dijo Pedro? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pedro? Bueno es para nosotros que estemos aquí. Señor, ¿ya para qué bajamos? Si aquí estamos a gusto. Señor, ¿ya para qué bajamos si allá vas a sufrir, si allá vamos a sufrir y aquí estamos cómodos? ¿Sabe qué es lo que le estaba pasando al apóstol Pedro? Que el apóstol Pedro vio los beneficios del Evangelio, pero de alguna manera se volvió ciego a las responsabilidades del Evangelio. Vio el beneficio de tener un Salvador glorioso y dijo: lo de tener un Salvador glorioso, amén. Lo de tener un Salvador que se humille, eso no lo creo. Eso no me gusta tanto. Lo de tener un Salvador rodeado en gloria, Señor, eso está bien. Lo que no me gusta mucho es pensar que si tú estás rodeado de gloria, me mandes a mí a ser humillado. ¿Por qué, Señor, si tienes la gloria, por qué yo tengo que poner también la vergüenza? ¿Por qué si tú tienes el poder, me tienes que dejar débil? ¿Por qué si tú tienes toda la potestad, tienes potestad sobre todo? ¿Por qué si aún aquellos que ya murieron, los grandes hombres como Elías, los grandes hombres como Moisés, te reconocen como el Señor? ¿Por qué yo tengo que vivir como un donadie? Es lo que está diciendo Pedro. Y de hecho, Lucas le tira la pedrada a Pedro, porque dice en Lucas 9:33, en el pasaje paralelo, que no sabía Pedro lo que decía. Mateo fue un poquito más misericordioso con Pedro, dijo, nomás dijo eso. Pero Lucas nos dice: hermano, ni se les ocurra tener ese pensamiento. Ni se les ocurra tener el pensamiento que un Salvador poderoso y un Salvador glorioso es algo que se traduce a una vida tranquila, es algo que se traduce a una vida de indiferencia, o es algo que se traduce a una vida de comodidad. Está diciendo Lucas en el pasaje paralelo, cuando Pedro dijo eso, él no tenía ni idea de lo que decía. Así que si tú identificas el Evangelio con tranquilidad, no tienes ni idea de lo que está diciendo. Si tú, como esos movimientos, somos hijos del Rey, por tanto merecemos lo mejor, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Estás ofendiendo la gloria del Señor. Si tú alguna vez has caído en estos mensajes de superación personal, en los que se usa la escritura y decir: el Señor no quiere que tú sufras, Lucas tiene una palabra para ti, no sabes lo que dices, no sabes lo que hablas, y más grave aún, no conoces al que tú dices que conoces. No solamente no sabes, no solamente eres un ignorante de lo que dices, sino que principalmente eres un ignorante de aquel que habló, de aquel glorioso y de aquel que murió en la cruz del Calvario. Así que, jóvenes, ¿quieren un Salvador? ¿O quieren un mago de la lámpara mágica? Un Salvador que te diga: deja tu carrera. O un Salvador que te diga: yo te voy a dar la carrera. Un Salvador que te diga: sufre por mi causa. O un Salvador que te diga: yo te voy a dar tranquilidad en mi causa.
¿Quieres un Salvador que te diga, yo sufrí por ti para que tú vivas tranquilo, cómodo? ¿O un Salvador que te diga, yo sufrí porque te amo a ti y yo te amo a ti demasiado como para hacer que tú te postres ante la comodidad? Porque eso es lo que está en juego aquí. Lo que está en juego aquí es que en el momento que Pedro vio todo esto, era como que quería congelar ese momento y decir, quedémonos aquí. ¿Y sabes qué era la actitud que estaba imitando Pedro? No era la actitud del Señor Jesucristo. Estaba adorando su comodidad. Bueno, hermano, yo creo que uno de los ídolos más grandes que tenemos nosotros, por lo menos yo, es la comodidad. Yo pienso en que un día nos van a perseguir. El gobierno nos puede perseguir. Y me aterroriza. Me llena de terror pensar que algún día los gobernantes nos persigan por causa de nuestra fe y quieran matar a nuestros hijos. O que algún día tengamos que sufrir por causa del Evangelio y yo estoy demasiado acomodado aquí, como que yo ya, como dicen por ahí, yo ya me amañé. Yo aquí ya estoy a gusto, ¿por qué alguien me va a quitar la comodidad, hermano? Como que a veces queremos congelar el momento en el que vivimos. Y no hemos visto ni un poquito de la gloria que vio Pedro. ¿Sabe cuál es el problema de Pedro? Que vio la gloria con sus ojos, pero tenía el corazón cerrado hacia esa gloria. Estaba actuando de la misma manera que Jonás. Y de hecho, creo yo que Mateo nos quiere apuntar hacia Jonás. ¿Por qué? Porque Pedro vio la gloria del Señor y dijo, quedémonos aquí y los pecadores que están ahí abajo, que se pierdan, Señor. Yo estoy bien. De hecho, es interesante que la razón por la que el texto dice que Pedro le dijo hagamos enramadas es porque de alguna manera, como digo, lo quiere identificar con Jonás. ¿Qué fue lo que hizo Jonás en Jonás capítulo 4 versículo 3 cuando estaba en Nínive? Cuando Jonás predicó, dice que salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada, como la que quería hacer Pedro, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás se sentó a la sombra, viendo la ciudad en un monte también. Si la estaba viendo es porque estaba en un monte. Se sentó en su enramada y dijo, voy a esperar que el Señor destruya a estos pecadores. Y Pedro está haciendo lo mismo. ¿Tú alguna vez quieres saber qué tan satánico es nuestro amor por la comodidad? Es desear descansar sobre el cadáver de pecadores. Es desear descansar sobre el infierno de los pecadores. Por eso, hermano, si tú no predicas el Evangelio porque te da temor, ¿estás teniendo esta actitud? ¿Quieres congelar el tiempo para adorar a tu Dios, comodidad, y que nadie se meta con ese Dios? Si tú y yo tenemos temor a vernos débiles por causa de ese Evangelio, a ser rechazados por causa de ese Evangelio, tenemos un Jonás dentro de nosotros que debemos matar, tenemos un Pedro que, como el de este momento, que debemos matar, al que debemos darle muerte. ¿Por qué? Porque nosotros no anhelamos la comodidad de este mundo, anhelamos la gloria venidera. Y dice el autor de Hebreos que por amor a esa gloria muchos dejaron casa, muchos dejaron padre, sabiendo que su ciudadanía era una ciudadanía celestial. Así que si tú quieres anhelar cada vez más la gloria, asegúrate de que tu vida sea una embajada de la gloria de Cristo en este mundo caído. Pedro decía, Señor, ¿para qué le mueves? ¿Para qué nos incomodamos? Si aquí estamos bien a gusto. ¿Alguna vez, hermano, tú has tomado decisiones basadas en eso? ¿Para qué te metes? Hay un problema en la iglesia. ¿Tú para qué te metes? Y luego andamos en problemas. Oh, es lo que haría Pedro. Es lo que haría Jonás. ¿Para qué nos involucramos con la gente si después luego nos peleamos? Hermano, si tú no te involucras con la gente porque te da temor que vean quién eres en realidad, porque te da temor verte débil, porque te da temor que alguien te humille, tú no vas a tener problemas con la gente, tú vas a tener problemas con Dios.
¿Por qué Él te mandó eso? ¿Para qué tenemos comunión con la iglesia si ahí luego hay problemas, y luego hay conflicto, y en el conflicto uno sufre, y en el conflicto después anda uno estresado? Es lo que estaba diciendo Pedro. Pedro, ¿para qué bajamos si ya están los fariseos? Allá están los otros discípulos, y esos discípulos a veces se ponen a pelear con nosotros. De hecho, más adelante van a estar peleando para ver quién es el más grande en el reino de los cielos. Hermano, cuando tú tomes una decisión basada pensando en la comodidad, recuerda, estás tomando una decisión muy satánica. Y estás tomando una decisión en la que no solamente está mal, sino que Dios te va a pedir que cierres los labios. Déjenme se lo digo de esta manera. Pedro dijo, Señor, ¿y si nos acomodamos aquí? Y Pedro se hizo lo humilde, porque dijo, voy a hacer una enramada para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y yo me voy a dormir sin enramada, Señor, para que veas que soy humilde, yo voy a estar incómodo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios a Pedro? Básicamente, cállate, Pedro. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, está diciendo Pedro, guarda silencio y escucha. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es como le está diciendo, no le digas qué hacer, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Está diciendo el Señor Jesús, está diciendo el Padre, ¿quieres tú honrarme, Pedro? Cállate un rato, Pedro, y escucha y obedece. Pedro, ¿quieres honrarme? Deja de estar dándole órdenes a mi hijo y escúchalo. ¿Quieres honrarme, Pedro? ¿Quieres realmente aprender a disfrutar la vida? Cierra los labios, no busques la comodidad, escucha, porque ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Así que si tú quieres complacerme a mí, entre más te parezcas a él, más vas a andar en mi voluntad. Aquí una vez más el Señor está utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que el Señor Jesucristo es aquel vocero o el mensajero y el mensaje y el Hijo y el mayor de los mensajeros o el mensajero supremo de Dios? Porque está utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento. Deuteronomio 18:15, Moisés le dijo a la nación de Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. Y dice Moisés, a él oiréis. Y ahora el Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oír. Este es mi Hijo, este es mi profeta. Todo lo que yo quiero decir se encuentra en él. Dice el apóstol Pablo, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Dice el autor de Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otro tiempo, en la actualidad nos ha hablado a través del Hijo. Así que le está diciendo el Señor, le está diciendo Dios el Padre a Pedro, Pedro, tú quieres aprender a vivir, cierra la boca un rato y escucha la voz de mi Hijo. Escucha, porque este es mi Hijo amado. Por eso Pedro estaba lleno de temor, porque lo rodeó la gloria de Dios. Dios se dio a conocer y se dio a conocer en su Hijo, y dice que el Señor Jesús en los versículos 7 y 8 nos tuvo que consolar. Hermano, ¿tú quieres conocer la voluntad del Señor para tu vida? Déjame que te voy a dar la voluntad de Dios para tu vida. Escucha a Cristo. Si Él te pide que tomes tu cruz, tómala. Si Él te pide o Él te manda que prediques el Evangelio, predícalo. Esto es muy sencillo en un sentido y muy difícil en otro. Si Él te manda a morir a tu orgullo, muere a Él. El único que está muriendo por tu orgullo eres tú. Tú te estás matando a ti mismo, tú te estás apuñalando a ti mismo, tú estás desangrándote a ti mismo y después vas a culpar a Dios. Muere a Él, sigue a Cristo. Si tú quieres conocer la voluntad del Señor, obedece al Señor Jesús. Dice el texto que después de que los consoló, descendieron del monte
Y Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí no dice que está haciendo una referencia a Juan el Bautista, pero el mensaje del Señor Jesucristo es: ustedes han visto mi gloria, y no le hablen de esa gloria al mundo todavía, sino hasta que yo resucite. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gloria de Cristo no puede ser entendida por el hombre hasta que la vea a través de la cruz del Calvario. Si tú no has creído en Cristo, tú no conoces su gloria, y nunca la vas a conocer fuera de la cruz del Calvario. ¿Saben por qué Jesús me está diciendo: no les hablen de mi gloria hasta que yo haya resucitado? Porque si alguien se hubiese enterado de esto, todos hubiesen querido a Jesús para que venga y restaure Israel, para que les dé cosas físicas. Por naturaleza el hombre desea un Salvador glorioso, desea un Salvador grande, un Salvador lleno de poder, pero un Salvador lleno de poder que esté sometido a mis pies. Así que si tú estás aquí, tú quieres un Salvador, así sea que no creas en Cristo. Posiblemente tu Salvador es tu carrera, joven, porque la puedes poner a tus pies. Posiblemente es el dinero, porque puedes poner el dinero a tus pies. ¿Y sabes por qué Jesús no es tu Salvador? Porque no lo puedes poner a tus pies, y eso es lo que más rabia te da, que es un Salvador que exige, no un Salvador que se deja exigir. Es un Salvador que ordena, no uno que se deja manipular, y eso no nos gusta. Por eso dice Jesús en unas parábolas que la razón por la que lo odiaban es porque mis enemigos, dice Jesús, no querían que yo reine sobre ellos. Jesús aquí le está diciendo a los discípulos, y déjenme terminar con esto, les está diciendo: Elías vino en Juan el Bautista. Y dicen: ¿saben por qué lo rechazaron los escribas y los fariseos? Porque sí vino a hablar de una restauración. El problema es que no era de una restauración como ellos la querían. Vino a hablar de una restauración espiritual, vino a hablar de una restauración de arrepentimiento, pero no vino a hablar de una restauración que traía comodidad. Y está diciendo: el mal del mundo es que quiere gloria sin cruz. Quiere un Salvador glorioso, pero que no tenga que pasar por la cruz. Un Salvador que me lleve al cielo, pero que no me haga morir o no me lleve a matar el infierno que llevo dentro. Ese es el mal del mundo. Quiere estar en el cielo y sentarse a la diestra de Dios, mientras que en el corazón trae los deseos del infierno que salen del corazón de Satanás. Y Jesús está diciendo: no le digan al mundo todavía lo que vieron. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que entender que el camino a la gloria será el camino de la humillación. El problema del mundo no es que no quiera un Salvador, es que quiere un Salvador glorioso que no lo pase por la humillación. Por eso, hermano, dale gracias a Dios que te pasa por la humillación para darle muerte a los deseos pecaminosos de tu corazón. La humillación no te hace ser merecedor del cielo. Satanás nos hizo creer en Génesis 3 que podíamos ser como Dios. Coman este fruto y seréis como Dios. ¿Sabes qué hace la humillación? Te hace entender que no necesitas ser como Dios, sino entender que estás seguro mientras estés en las manos de Dios. Que eso sea nuestro deseo, no tomar su trono, sino postrarnos ante su trono. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje, Señor, que creemos que no hemos todavía siquiera entendido un poco de él. Pero te rogamos, Señor, que con lo que hemos entendido nos ayudes a amar tu gloria y a odiar el pecado, a amarte a ti, a amar aquella cruz, a recordar que nuestro Salvador es glorioso, y eso lo hace digno de que nosotros suframos humillación por causa de él. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.